Sí, lo apruebo, sí. Muy bien, 47 minutos. Arranca Bellingham. Se va adelantando, diagonal de Endrick, línea de la cancha. Toca para Lucas. Buen dribbling. Atención a colocar. Muy buena la gambeta, escondiendo la pelota, pero cuando ya inclinó el cuerpo, el arquero, fíjate que se va hacia su palo derecho, fue débil el remate también. Muy bien este arquero. Muy bien, también lo probás. Muy bien. Va sacando Kelleher. A lo largo, allí buscando la pelota. Lucas. Ani Ceballos. García se la deja a Mbappé. Quiere algo más Real Madrid. Veremos si lo logra. García coloca el centro. Bellingham llega buscando Brasil. Coloca. Se adelanta con saca Rudiger. Díaz. Sí, sí. Valverde estirándola para Bellingham. Sigue Bellingham. Endrick que quiere. Lo cierra con AT. Sí. Le va tomando Kelleher en el partido. El árbitro puede pedir la pelota tranquilamente, salvo que esté lesionado.
¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo con ansias de arrancar. No sé si pueden confirmarme si me ven bien y si escuchan bien. Así ya arrancamos y nos metemos en esta capacitación. Y como les dije, mi intención es 40 minutos, liberarlos y vernos en una próxima capacitación, ¿sí? Me confirman con un ok de que me están viendo bien y escuchando bien, especialmente la pantalla. Excelente, perfecto. Bueno, gracias César, gracias Sebastián. Tengo entendido que hay gente de otros países, si quieren comentar, nos comentan. Bueno, perfecto, vamos a ir apagando después. Apago mi cámara ahora para que mejore un poquito el audio y todo, pero ahí me están confirmando la mayoría que está ok, ¿sí? Bueno, vamos a apagar la cámara para, total, no hay mucho que ver. Para enfocarnos en la calidad de internet de la presentación, ¿sí? Lo que hoy vamos a hablar es de un tema que se llama protección y dimensionamiento de las instalaciones eléctricas. Es un tema muy general, es la charla que nosotros siempre tomamos como ejemplo en lo que es el inicio de capacitaciones, y esta charla dispara después a otros temas, algunos mucho más complejos que los que vamos a ver hoy, y obviamente a los cuales van a estar invitados a participar, ¿sí? En ese sentido, quisiera presentarme a FMF brevemente, porque obviamente no nos conocen la mayoría y mi intención no es empezar a hablar sin que nos conozcan. Les prometo en 5 minutos liquido esta parte y nos metemos bien en el tema de una. FMF es una empresa que comenzó a trabajar en Argentina en el año 2019, mismo trabajamos algunos meses en ese año, fue un año para los que recuerdan donde hubo elecciones principales, ya la situación de importaciones se venía complicando y decidimos algunos meses de comenzado el año de poner pausa en ese trabajo y enfocarnos en el trabajo en Latinoamérica, donde ya veníamos trabajando. Hoy en día tenemos distribuidores en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia y en Paraguay, y volvimos a Argentina, esta vez de la mano de KDK, empresa que aquí nos acompaña, nuestro distribuidor en Argentina, y que es oficialmente nuestro distribuidor en el país. Ahora, cuando muestro este mapa, a mí me gusta puntualizar en la fabricación, porque la mayoría me preguntan, Cristian, ¿el producto es de fabricación china? Y yo con mucho orgullo digo, sí, el producto es 100% fabricación china. ¿Y por qué lo digo con orgullo? Porque la fábrica con la cual nosotros trabajamos es la clave que nos permite trabajar en el mercado que queremos trabajar y de la manera que lo queremos hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque más allá de ser una fábrica importante, más allá de tener 2.500 empleados, más de 100.000 metros cuadrados de producción y demás, contamos en esta fábrica con la posibilidad de fabricar el producto que nosotros queremos ofrecerle al mercado. Cuando vean nuestro producto van a ver que dice fabricación china con ingeniería argentina. Nos costó mucho conseguir la fabricación del producto que nosotros queríamos lanzar al mercado y lo logramos, ¿sí? Y además de tener esta calidad, nosotros lo que disponemos es de un laboratorio propio en donde además de hacer ensayos que cualquiera de ustedes pueden solicitar, como ensayo de temperatura, humedad y demás, también ahí hacemos los ensayos para obtener las certificaciones con las cuales trabajamos. Nosotros tenemos no solamente certificación para Argentina obligatoria por ahora en lo que es interruptores diferenciales y termomagnéticos, sino que el 95% de nuestros productos tienen el sellito de algún organismo de certificación que avala la calidad de ese producto. Y el organismo no es un organismo cualquiera. Elegimos organismos internacionales como Intertek, inglés, un organismo que crea Edison hace casi 100 años, y Cube, alemán. Y ellos lo que hacen es certificar que el producto cumple con lo que nosotros decimos que está en el catálogo. Ahora, y para ir cerrando esta parte de presentación, el producto es de fabricación china y eso nos permite trabajar en el mercado en el cual nosotros apuntamos a trabajar. Y para nosotros el mercado eléctrico, muy adaptado a lo que es Argentina, pero en el resto de Latinoamérica les aseguro pasa lo mismo, puede ser representado en este formato piramidal. Y para que nos ubiquen en qué lugar pueden contar con FMF al momento de requerir productos eléctricos de baja tensión, me gustaría ubicarlos en este mercado, ¿sí? En donde en la punta de la pirámide están todas esas marcas que ofrecen a un público un producto de determinada calidad técnica y a un precio también elevado
relacionado con esa calidad técnica. Yo tuviera que colocar marcas referenciales, colocaría Schneider, Siemens, ABB, las que todos conocemos. Pero después existe otro mercado, mucho más voluminoso que esta punta de pirámide, que está por fuera de lo que es petróleo, minería, donde está el mercado civil, fabricantes de máquinas, industria textil, industria del plástico, e industria alimenticia, en donde hay otras marcas que por ahí no ofrecen una calidad técnica tan elevada y a la vez ofrecen un precio más acorde a este mercado. Hay marcas muy reconocidas, muy buenas, como Chin, LS, algunas marcas más locales, dependiendo del país, como BCP, que no está en Argentina, Citas, que está en Argentina, y es aquí en donde FMF trabaja activamente, ¿sí? Ahora, la mayoría de nuestros distribuidores trabajan con estas marcas líderes. Y cuando nosotros hacemos una capacitación de nuestro producto, lo primero que hacemos es explicarles y que les quede súper claro la diferencia técnica que hay entre un producto como Schneider, Siemens y ABB y un producto como FMF. O sea, los capacitamos para bajar en la pirámide, en el hecho de decir, ok, si yo tengo que reemplazar un contactor de ABB por un contactor de FMF, ¿cuál es la diferencia técnica que hace que ese producto sea mucho más barato? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por precio ganamos hoy y por precio perdemos mañana. Entonces tiene que quedar claro la oferta técnica de FMF. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hablando técnicamente del producto. Y esto lo quiero ejemplificar con un simple piloto luminoso. Fíjense, cuando lo comparo con esta marca Carlo Gavazzi, no sé si alguno la conoce, si la conoce, confírmeme por favor. En Argentina está presente en algunos lugares. Y ellos ofrecen un producto, fíjense, que puede trabajar con una temperatura de trabajo de menos 25 grados centígrados a más 70. Y una vida eléctrica de 277 años de operación continua. ¿Por qué FMF es mucho más barato que esta marca? Porque en vez de trabajar de menos 25 grados a más 70, que seguramente son temperaturas que esta gente necesita para vender en Rusia, en Ucrania y demás, el nuestro trabaja de menos 5 grados a más 40, temperaturas súper aceptables para el mercado argentino, boliviano, colombiano, etc. Y en vez de ofrecer 277 años de operación continua, cosa que yo aplaudo, ofrecemos solamente 10, que es menos del 5%. Pero con esos 10 años también estamos muy bien para el mercado eléctrico sudamericano. El tema está en que cuando nosotros mostramos esto, el público, ustedes como usuarios finales, entienden la diferencia de precio y a la vez aceptan que el producto es manejable para el mercado, para la finalidad que le están buscando. Entonces, desde ese punto de vista, transferimos seguridad técnica a ustedes. No solamente para bajar en la pirámide, sino para competir en la misma sector del mercado. Fíjense, una marca como Chin, excelente marca que nos toca competir en todos los países, ellos ofrecen un producto con la misma temperatura, con la misma vida eléctrica, pero fíjense que el nuestro es un 50% más brilloso que el de Chin. Y de esa manera también mostramos y ofrecemos al mercado eléctrico un producto de mejor calidad, ¿sí? Bueno, solamente como referencia para que conozcan el catálogo y ya nos metemos, lo paso rapidito esto, después al final, si quieren, los que quieran, me hacen las consultas que quieran sobre este tema. Tenemos 7 familias de productos, interruptores, familia que vamos a ver hoy, en lo que es interruptores termomagnéticos desde 4,5 kA hasta 10 kA, interruptores diferenciales, los clásicos AC, que también vamos a ver hoy, como también superinmunizados, y también los tipo B, que se está usando mucho en lo que es cargadores de autos o todo lo que son sistemas fotovoltaicos. Y dentro de esta línea, interruptores en aire hasta 6.300 A y caja moldeada regulables o la serie 02, contactores hasta 1000 amperes, contactores para todo lo que es banco de capacitores, caja de arranque y obviamente todos los accesorios y demás para tener bien la solución. La familia 03, que es la parte de protección, DPS, que hoy lo vamos a ver también como producto, guardamotores, todo lo que es una línea de fusibles y bases portafusible y una línea de monitores de tensión que también vamos a ver hoy en su parte residencial. Tenemos en el catálogo también la parte industrial, falta de fase, asimetría y demás. La familia 04, distribución plástica, una línea completísima de tableros, tomas industriales, una línea de borneras que por la situación en Argentina todavía no la podemos traer, pero yo creo que es cuestión de tiempo para traerla, bloques de distribución y los clásicos prensacables PGPM. La línea 05, climatización de tableros, resistencias calefactoras. Tenemos una charla de climatización de tableros, los quiero ver aquí, por favor, cuando la hagamos también. Ventiladores con filtros, termostatos e hidrostatos y la parte de iluminación de tableros.
Y casi finalizando la serie 06, señalización, enseñamiento y control, en donde tenemos pilotos luminosos, voltímetros y amperímetros digitales, llaves conmutadoras, pulsadores, llaves conmutadoras, aisladoras, pilotos y timbres, todo a rieldín, monitores de diferentes variables eléctricas, telerruptores, contactores modulares, relés modulares, temporizadores industriales, control de nivel de líquidos, relojes horarios y tomas con enchufes a rieldín. Y por último, la familia 07, de seguridad residencial, donde tenemos sensores de humo, cartelería de salida de emergencia y la parte de iluminación de emergencia. ¿Sí? Bueno, presentados, nos metemos en la presentación de hoy, ¿sí? Protección y dimensionamiento de las instalaciones eléctricas. Gracias, José, que está confirmando que Carlos Abazzi es una marca excelente. Sí, obvio, yo tuve la suerte de conocer la fábrica norte de Italia, excelente, de lo mejor que he visto. Gran marca, José. Comparto totalmente tus palabras. Bueno, hoy vamos a ver 4 productos que nosotros consideramos que son elementales en toda instalación eléctrica, ¿sí? Cada uno con su particularidad. Esta charla, como les dije, la estamos llevando a cabo de la mano de KDK, nuestro distribuidor en Argentina. Es la primera charla que estamos llevando adelante y también agradecerle obviamente a la gente de ADECA que nos organiza y nos reúne aquí en esta sala, ¿sí? En ese sentido, hoy lo que vamos a estar viendo entonces son 4 productos desde nuestro punto de vista básicos en toda instalación eléctrica, que son interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, monitores de tensión y los famosos descargadores SPD o DPS, cada uno le va diciendo de diferentes formas. Vamos a ver para qué sirven, cómo funcionan y tipo. Después vamos a ver cómo seleccionar estos productos, cómo coordinarlos y vamos a ver un dimensionamiento de una instalación eléctrica. ¿Sí? Bueno. Arranquemos entonces por el más conocido por todos nosotros, el interruptor termomagnético, que por definición es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. ¿Qué quiere decir esto a modo práctico? ¿Sí? Esto quiere decir que teniendo este interruptor en una instalación en la cual hay una carga conectada representada por esa lámpara, cuando cerramos el circuito pueden ocurrir 2 cosas, ¿sí? Vamos a tener una corriente circulando por el circuito y lo primero que puede ocurrir es que yo tenga un cortocircuito, ¿sí? Cuando hay un cortocircuito, la corriente tiende a ir hacia infinito de manera casi instantánea, muy, muy rápido. Y si nosotros no sacamos a la instalación eléctrica de esa situación, lo que va a hacer es los cables prenderse fuego, por lo cual necesitamos eliminar esa situación. ¿Qué funciona ahí? La parte magnética de este interruptor termomagnético. Tenemos una charla que se llama Derribando mitos eléctricos, donde nos metemos adentro de este producto y vemos cuál es la parte del producto que nos permite ver esta situación y sacarnos de esta situación. Cuando esto ocurre, la parte magnética trabaja y abre el circuito protegiéndonos que estos cables no se prendan fuego. Y la otra situación que podemos tener es, en el mismo circuito, le sumamos cargas, acá ya representado por 3 lámparas, y cuando le damos cierre, ahí lo que va a pasar es que el consumo de estas 3 lámparas es mayor a la corriente nominal de esa termomagnética. Dependiendo ese nivel de sobrecarga, cuanto mayor es la sumatoria de la lámpara 1 más la lámpara 2 más la lámpara 3, comparada con la corriente nominal de esa termomagnética, dependiendo cuánto más grande es, va a ir variando el tiempo que tarde la termomagnética en disparar por su parte térmica, ¿sí? Que básicamente lo que pasa internamente es que hay una chapita que a través del flujo de corriente que circula a través de ella, esa chapita se empieza a ir doblando. Imagínense que tiramos una chapa al fuego, bueno, vieron que esa chapa se doblaría, internamente pasaría lo mismo, se va a ir doblando hasta que en un momento, ¡paf!, hace disparar el circuito de vuelta, protegiendo que los cables no se prendan fuego. ¿Ok? Ese es el funcionamiento del termomagnético, por su parte térmica y por su parte magnética. Bien, algunos datos a tener en cuenta. Primero, lo que está representado en ese gráfico como XX, que es la corriente nominal del interruptor, que es lo que yo les mencionaba recién, que es vital para el disparo térmico. Una vez que la corriente que circula supera este valor de corriente nominal de la termomagnética, dependiendo el
cuánto lo supera, va a disparar en un tiempo mayor o menor, ¿sí? Y la letra que está al lado es el tipo de curva del interruptor termomagnético. Y hay muchos tipos de curva, pero quiero ser bien claro con los 3 tipos más conocidos, que son el tipo de curva B, C y D. ¿Qué nos indica el tipo de curva? ¿Cuál está preparada este interruptor termomagnético en función de la carga que va a proteger? Vamos a tener diferentes tipos de cargas y va a haber cargas que al momento del arranque van a consumir mucha corriente y va a haber cargas que al momento del arranque van a consumir poca corriente, ¿sí? Entonces, estas curvas están preparadas para entender esos arranques de esas cargas y no disparar. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, la curva B que dice ahí está preparada para manejar cargas con pico de corriente entre 3 veces y 5 veces la corriente nominal. Supónganse una termomagnética de 10 amperes. ¿Qué quiere decir esa curva B? Que al momento del arranque la curva va a estar preparada para recibir corrientes de arranque entre 30 y 50 amperes, entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Está preparada para circuitos de iluminación y circuitos de distribución, donde no hay mucho pico de arranque. La curva C ya está preparada para cargas más pesadas. Ejemplo, motores, en donde cuando tenemos el arranque de un motor, comúnmente se sabe que ese arranque puede estar entre 4 y 8 veces la corriente nominal, promedio 7 veces. Entonces, esta termomagnética tiene una curva C que puede manejar picos de corriente entre 5 y 10 veces la corriente nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo enchufo un motor que me consume 7 veces la corriente nominal, la termomagnética no va a disparar, va a entender que ahí hay un arranque y va a seguir funcionando. Si colocara ese motor en una termomagnética curva B, la curva B dispararía porque entendería que hay un cortocircuito. Y después tenemos la curva D, que es muy utilizada en lo que es hospitales, porque tarda mucho más en disparar. Fíjense que ahí habla de 10 a 20 veces la corriente nominal. ¿Y en dónde ocurre mucho que hay mucho pico de consumo de corriente al momento del arranque? En lo que son, obviamente, transformadores, pero también, yo le decía hospitales, porque lo que es tomógrafos, máquinas de rayos X y demás, tienen muchísimo consumo al momento del arranque. Si ahí colocáramos una termomagnética curva C, dispararía porque entendería que hay un cortocircuito. Por eso se coloca una D en ese momento para que acepte ese pico de corriente al momento del arranque y después funcione perfectamente. ¿Ok? Esas son las curvas. Otro dato importante es la tensión nominal que informa el interruptor termomagnético, que no significa que yo tengo que hacerle pasar sí o sí esa tensión al interruptor, sino que lo que me informa es que el interruptor fue ensayado y normalizado en ese nivel de tensión, en este caso 400 volts, y que en función de esos 400 volts, la termomagnética me está informando lo que es la corriente de cortocircuito, que es el otro dato que vamos a ver ahí, que en este caso ejemplo está informando 4000 amperes. Hablamos que un interruptor termomagnético nos protege por cortocircuito, y dijimos que en un cortocircuito la corriente tiende a ir hacia el infinito de manera instantánea. Bueno, dependiendo de ese valor, cuanto más grande sea o más chico sea, una termomagnética se puede romper o no. ¿Hasta qué valor acepta este modelo que estamos viendo acá? Hasta 4000 amperes. Si tuviera un cortocircuito que llegara hasta 6000 o hasta 8000, esta termomagnética se rompería, ¿sí? Entonces, lo que me está informando el valor de corriente de cortocircuito es eso. ¿Qué valor máximo puede manejar esta termomagnética en esa situación? ¿Sí? Ya finalizando con esto, obviamente la indicación de estado: verde, el circuito está abierto; rojo, el circuito está cerrado. Hay muchos fabricantes que no coloca esto, que elige no colocarlo, obviamente reduce costos. Para mí, para nosotros que somos técnicos, muchas veces no es necesario, pero mi mamá, mi papá, la gente que no está en nuestro ámbito, un color verde, un color rojo es una fácil identificación de ojo, hay tensión, u ojo, no hay tensión. La normalización, el logo de certificación, importantísimo saber que el producto está certificado por un organismo que dice el producto cumple con lo que dice el catálogo, y en el caso de Argentina, el clásico sello de seguridad eléctrica, que no sé si lo sabían, esto está cambiando. Si quieren, al final nos quedamos hablando unos minutitos de esto y yo los actualizo un poco por dónde va a ir cambiando esa norma, ¿sí? Bien, pasemos al interruptor diferencial, ¿sí? El interruptor diferencial es
otro producto por excelencia de la instalación eléctrica, mi preferido por la importancia que tiene. Acá José nos está consultando, perdón que interrumpa, nos está consultando sobre la consulta es partiendo del estado frío del interruptor termomagnético y ante un cortocircuito, ¿en qué tiempo en milisegundos se produce la apertura del interruptor termomagnético? Eso es un dato que, José, se puede encontrar en catálogo, no en todos, obviamente, dependiendo del fabricante lo coloca o no, y tenés diferentes tiempos, pero está dividido en dos grandes franjas. En un estado frío, el tiempo es mayor o igual a 0,1 segundo. Y en un estado caliente es menor a 0,1 segundo. ¿Sí? Estamos hablando de 100 milisegundos. La diferencia mayor, igual o menor, dependiendo si parte de un estado frío o si ya tenía circulación de corriente. José, cualquier cosita avísame si te respondí o si te quedó alguna duda. ¿Ok? Como les decía, el interruptor diferencial es un dispositivo, por definición, electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación. Y acá está la primera diferencia que quiero hacer con el interruptor termomagnético que vimos recién. Acá está hablando de personas. No nos olvidemos que recién estábamos hablando de cables, ¿sí? Acá hablamos de personas. Argentina es un gran país por muchas cosas, pero particularmente también en lo que estamos hablando de lo que es el uso de interruptor diferencial. Yo no sé si aquí hay alguna persona de Bolivia, de Paraguay, Colombia, Perú, países donde es increíble cómo uno tiene que hacer escuela en el uso del interruptor diferencial, ¿sí? No, existe solamente el uso del interruptor termomagnético, más allá de que en muchos de los países que yo mencioné es obligatorio por norma el interruptor diferencial, no se usa. Bueno, aquí en Argentina hoy en día creo que ya sería una locura no colocarlo, y veamos cómo funciona este mágico equipo, ¿sí? En el mismo tipo de sistema que teníamos recién, en donde tenemos esta carga representada por una lámpara cuando lo cerramos, lo que hace el interruptor diferencial es estar monitoreando todo el tiempo que la corriente que ingresa al circuito sea la misma que la corriente que sale, ¿sí? No debería haber una caída de corriente, sí, obviamente una caída de tensión por la carga en sí, pero no una caída de corriente. Entonces lo que hace el diferencial es ver que la corriente que ingresa menos la corriente que sale se iguala a cero, o lo más cercano posible. Ahora vamos a ver lo que es la sensibilidad, ¿sí? Pero mientras ocurra esto va a estar todo bien. El diferencial va a entender de que no hay ninguna fuga de corriente por ningún lado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos exponemos a una situación en donde a través nuestro circula una corriente y se fuga esa corriente a tierra, o mismo lo que debería pasar es que a través del cable a tierra hay una fuga de corriente a tierra, y esto pasa muy seguido. En una mudanza, por ejemplo, cuando hacemos el movimiento del lavarropa, de la heladera y demás, puede ocurrir que un cable se desconecte, quede apoyado en la estructura y que cuando lo volvamos a alimentar tengamos una circulación de corriente permanente ahí que recién la notamos cuando lo tocamos. Si es que ese equipo y que la instalación no tiene una instalación a tierra, ¿sí? Pero cuando ocurre esto, existe una corriente que se fuga. ¿Y qué pasa? El diferencial ahí lo que está viendo es que la corriente que ingresa no es exactamente a la que sale. En el ejemplo, que es un ejemplo muy grosero, tenemos 10 amperes ingresando, 5 amperes, si fuera 5 amperes se prendería fuego la persona, fluyendo la corriente a través de él hacia la Tierra, y 5 amperes que vuelven por el circuito. Entonces ahí lo que ve es 10 menos 5, 5, el diferencial ve esto, y ahí lo que hace es abrir el circuito para sacarnos de esa situación cuanto antes. ¿Ok? Entonces es importantísimo tener este equipo, porque es el único que va a proteger que nuestros hijos, si tocan y meten los dedos en un enchufe, se salven básicamente de morir, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer escuela. Si nosotros como instaladores eléctricos o como vendedores de materiales eléctricos no nos lo piden, ofrecerlo activamente para que toda instalación eléctrica lo tenga, ¿ok? Bueno, explicado el funcionamiento, vamos a ver los detalles técnicos, ¿sí? Primero, el valor de corriente máximo, que después vamos a ver cómo se selecciona, cuál se debe seleccionar. Que de manera estándar existe 25, 40 y 63. Por catálogo tenemos hasta 125, pero de manera estándar
van a ver 25, 40 y 63. El otro dato a tener en cuenta es la sensibilidad, ¿sí? Yo les dije recién que el diferencial lo que hace es ver la corriente que ingresa menos la corriente que sale, sea igual a 0, y ahí en ese caso va a estar todo bien. Como no siempre es igual a 0, lo que se hace es, se coloca un valor máximo, que la fuga no supere tal valor. A nivel residencial, la norma, en general, en todos los países, pide que ese valor no sea mayor a 30 miliamperes. La sensibilidad va a ser 30 miliamperes, por lo cual, cuando los 30 miliamperes son superados, el equipo salta. Pero hay otras sensibilidades, que de manera estándar encontramos 10, 30 y 300. 10, utilizado lo que es todo agua, hidromasaje, jacuzzis. Debería utilizarse en piscinas, etc. Obviamente por el lugar que significa y por los riesgos que significa, ahí es mucho más sensible ante alguna fuga a disparar. Y 300 mA se utiliza mucho para lo que es evitar incendios, sobre todo en depósitos de material inflamable y demás, donde la circulación de corriente puede generar incendios. Ahí se coloca mucho diferencial de 300 mA. Uno habla de miliamper, pareciera como que es nada, pero a mí siempre me gusta recordar esto, ¿sí? Que con un grado ya de 20 a 30 miliamperes circulando por nuestro cuerpo, ya hay una contracción muscular que puede producir parálisis respiratoria. Y entre 70 y 100 ya tenemos una fibrilación cardíaca, o sea, el corazón empieza a latir de manera desordenada. Ya con medio ampere tenemos un paro cardíaco. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con este tema, ¿sí? Sigamos. Después la tensión nominal. Esto es importantísimo. ¿Por qué? En la Argentina se utiliza fase neutro 230 volt. A nosotros nos toca trabajar con países como Colombia, por ejemplo, o Venezuela, en donde tenemos, o Costa Rica. Costa Rica es más NEMA, no se utiliza tanto el interruptor diferencial, se usa mucho la norma norteamericana. Pero Colombia, como les decía, perdón, Venezuela y demás, tienen en muchos lugares fase neutro 120. Y lo que pasa es que hay muchos fabricantes que, como se le complica fabricar en 120, envía en 230. Y lo que yo siempre aclaro es lo siguiente. El interruptor diferencial que informa 230 volt, imagínense que acá en Argentina alguien que quiera vender un interruptor diferencial de 120 volt, va a funcionar igual para lo que es la protección, ¿sí? O sea, si no tienen otro, colóquenlo. Antes que no tener nada, va a funcionar igual. ¿Qué es lo que no va a funcionar? El botón de test. ¿Por qué? Porque el botón de test lo que hace es simular una fuga y tiene en consideración el valor de tensión nominal ahí informado. Entonces, si nosotros tenemos un detector diferencial de 230 volt y le hacemos circular 120, cuando apretemos el botón de test, no va a funcionar y nos vamos a quedar sin conocer el funcionamiento correcto del producto. Ese botón de test, la idea es que se apriete una vez al mes, nadie lo hace, pero yo cuando llego a alguna casa, lo primero que hago, o a algún hotel, tac, lo aprieto, está funcionando, listo, me quedo tranquilo, ¿sí? Entonces, sepan eso. La certificación, perdón, me adelanté un paso. El valor de corriente de cortocircuito, más allá de que este equipo no esté preparado para lo que es disparos por cortocircuitos, a través de él puede circular un cortocircuito y ese es el valor máximo admitido por este modelo de 23, hasta 6.000 amperes sin que el equipo se rompa, ¿sí? Después, como le decía, obviamente el tema de el tipo que lo van a encontrar por la simbología, hay varios tipos, el residencial común y corriente es el tipo AC, se está utilizando cada vez más el superinmunizado, que viene en este formato de acá. El superinmunizado se utiliza cada vez más porque hay cada vez más elementos de informática en las instalaciones eléctricas, y esos elementos de informática, servidores, computadoras y demás, meten un ruido a la línea que podría hacer que un diferencial tipo AC dispare. Si ustedes tienen alguna instalación eléctrica que el diferencial es muy molesto y que ya lo cambiaron y que sigue generando problemas, posiblemente sea ruido en la línea y con un diferencial súper inmunizado lo van a solucionar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ese dato para poder solucionarlo. El superinmunizado filtra esos ruidos. Y después tenemos el tipo B, que es que yo le decía que se utiliza en lo que son corrientes de continua también,
en donde se utiliza mucho en lo que son cargadores de autos, algo en Argentina que todavía no está muy instalado, pero que con el tiempo va a estar, en lo que son instalaciones fotovoltaicas, en lo que son ascensores, ¿sí? El tipo B va orientado para ese lado. Bien, la indicación de estado, como les dije antes, importantísimo. La certificación, que de vuelta, si quieren, hablamos al final un poquito de la actualización en Argentina de este tema, y listo. Y veamos los dos últimos productos, y ya pasamos la parte más grosera de esta charla, que son el DPS y el monitor de tensión, ¿sí? Que ambos dos trabajan por sobretensiones, pero cuando hablamos de sobretensiones no todo es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál está aplicado en cuál, ¿sí? Y hay dos grandes grupos de sobretensiones. Las de baja frecuencia, que se caracterizan por ser muy largas en el tiempo. Fíjense que un evento de lo que se llama sobretensiones permanentes dura generalmente mayor o igual a 3.600 segundos y que son no solamente subtensiones o sobretensiones, perdón, que uno podía hasta apreciar en lo que es la vieja lámpara incandescente, ¿no? Cuando uno la miraba y decía, hay sobretensión, ¿sí? Ese tipo de sobretensión, donde en vez de llegar a 230 volts, nos llegan 250, 260, un clásico error de la distribuidora de energía, o en el caso de la subtensión, lugares donde hay muchas máquinas o talleres. Ahí me pasaba mucho, yo vivía por la zona de Floresta, había mucho taller clandestino de ropa, cuando prendían las máquinas había una caída de tensión importante. Ese tipo de sobretensión y subtensión es la que estamos hablando. Y después está el otro grupo, que son las transitorias, que se caracterizan por ser muy, muy rápidas. Pero cuando les digo rápidas, es extremadamente rápidas, que trabajan en el orden de los microsegundos. Y que la característica o el ejemplo que uno más tiene para este tipo de eventos son las descargas atmosféricas, ¿sí? Pero este tipo de sobretensión puede ser generado, las transitorias, por el arranque de un motor, por un mal accionamiento de la distribuidora eléctrica, no solamente por las descargas atmosféricas, pero digamos que el ejemplo más claro es ese, un rayo, ¿sí? Bueno, el monitor de tensión va a trabajar en las sobretensiones de baja frecuencia, en las de permanente. Y el DPS va a trabajar en las transitorias, en las que son muy, muy rápidas, ¿ok? El descargador, arrancando por ese equipo, por definición dice que es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas, capaz de derivar gran parte de un impulso de energía eléctrica, evitando así que éste llegue al circuito a proteger. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos el mismo circuito, con la misma lámpara y demás, y está todo funcionando perfecto, cuando existe un evento, una descarga atmosférica, lo que hace el DPS es tomar la mayor parte de esa energía eléctrica y descargarla a tierra, dejando pasar algo a la línea, ¿sí? Que dependiendo de la instalación, dependiendo el tipo de impacto que puedo tener y demás, voy a necesitar colocar después otro DPS o no. Eso que deja pasar la línea debería ser aceptado por el equipo a proteger, ¿sí? Teniendo un mínimo impacto en él, ¿ok? Charla DPS va a ser una charla específica de DPS. Por ahora, esto es lo que quiero que les quede en sintonía, ¿sí? El funcionamiento general de este producto. Datos a tener en cuenta del equipo. La tensión UC. La tensión UC es el valor de tensión por debajo del cual el CPD no va a intervenir. Por lo cual, lo que quiere decir eso es que recién cuando la tensión supere los 275 volts, para ese ejemplo, el DPS va a empezar a descargar a tierra. Otro dato que es importante, que van a ver al frente de los equipos, es la corriente nominal que puede circular por el descargador sin que éste se responda, sin que éste se rompa, perdón. Hay diferentes corrientes nominales, obviamente de menor a mayor valor, dependiendo de la capacidad del equipo. En este caso estamos hablando de 15.000 amperes. Para que tengan una idea, más o menos un rayo promedio, porque no hay dos rayos iguales, promedio de 12.000 amperes, ¿sí? Pero no hay dos rayos iguales. Por eso en los lugares donde hay mucha caída de rayos, ahí tenemos que cuidarnos un poquito más. Después tenemos la corriente máxima, que es el nivel de corriente que al menos una vez tiene que poder soportar, que generalmente es el doble de la corriente nominal, en este caso 30.000 amperes. La tensión UP, que yo les dije que algo el DPS deja pasar, bueno, ¿cuánto? Ahí dice
como mucho 1200 volts, valor muy bajo para un DPS, la tensión UP. Y el tipo, ¿no? Tipo 2. Yo les decía que había que colocar por ahí 1, por ahí hay que colocar 2. Bueno, ahí les va a indicar el tipo. De vuelta, si hay cosas que no les queda claro, están invitados a la charla de DPS, ahí nos metemos en este tema y lo vemos a fondo. ¿Ok? Y por último, señalización remota. Cuando el DPS se quema, hay que cambiarlo. Lo vamos a ver visualmente al frente del equipo, pero también lo que vamos a tener es una señalización que cambia de estado y nos indica remotamente, ojo, un módulo se quemó, hay que cambiarlo. ¿Ok? Germán, te pongo mute, cualquier cosita me escribís. Bien, y por último, el último equipo, ¿sí? Monitores de tensión. Como les dije antes, este equipo sirve para lo que son las sobretensiones permanentes, esas que son de larga duración. Por definición, es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas capaz de seccionar los circuitos de esta instalación cuando la tensión está por encima o por debajo de un valor determinado. Este no solamente me protege por sobretensión, sino también por subtensión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos alimentación del equipo, ¿sí? Imagínense que este es el nivel de tensión que vamos a recibir, este es el valor máximo y este es el valor mínimo admitido por el equipo. Cuando lo prendemos, el equipo va a estar funcionando perfectamente porque la tensión está dentro de los valores máximos. Cuando la tensión supera un valor máximo, transcurrido un tiempo, que después vamos a ver cuál es, el equipo lo que va a hacer es protegernos y básicamente abrir el circuito, ¿sí? Cuando abre el circuito, desconecta la carga y evita que éstas se quemen. Cuando la tensión vuelve a un valor de seguridad, lo que hace el equipo es esperar que ese valor se mantenga y una vez transcurrido ese tiempo de seguridad, el contacto se va a cerrar y vamos a tener alimentación, ¿sí? Pequeños detalles. Primero, la corriente máxima que puede abrir el monitor. Nosotros, cuando decidimos sacar este producto, que hoy en día en el mercado argentino hay muchos, lo que dijimos es, saquemos un producto al mercado que a la vez no solamente tenga la capacidad de ver el valor de tensión para abrir el circuito, sino que tenga la capacidad de abrir el circuito directamente, o sea, que pueda manejarse el circuito de potencia directamente desde el equipo. A este equipo puede manejar hasta 40 amperes y abrirlos de manera directa sin problema. Podemos llegar hasta 63 amperes en ese caso. O sea, no hace falta colocarle un contacto. Después, la tensión de trabajo del monitor, obviamente, tiene que estar preparada para manejar un nivel de tensión en el cual va a fluir el máximo y el mínimo, en este caso 220 volts. La tensión máxima que es prefijada, cuando supere los 265 volts o esté por debajo de los 175 volts, va a disparar. Y los tiempos. En el momento de apertura, una vez que hay una falla, va a esperar un segundo para abrirse. Al momento de que el equipo la tensión vuelva a la normalidad, va a estar 2 segundos esperando que esté todo ok. Cuando se vaya la tensión y vuelva, va a estar 30 segundos viendo que está todo ok para recién ahí activarse. ¿Ok? Bueno, finalizado esta etapa, a mí algunas veces me hacen la pregunta de ¿por qué tengo que utilizar un monitor de tensión y un SPD si los dos me ven sobre tensiones? ¿Por qué no utilizo uno solo? Si alguno tiene una duda con eso, me dice yo tengo esa duda y después al final se la respondo con mucho gusto, porque es una duda muy común que pasa. Aprovecho a hacer 2 respuestas rapiditas. Verónica, bueno, y Cielo nos preguntan lo mismo. ¿Nos envían la presentación o la grabación? Sí. Mañana pueden buscar en el canal de YouTube de ADECA, que ahí va a estar subida la presentación y la pueden repasar sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Y Sergio pregunta, buenas tardes, ¿monitores trifásicos? Sí, tenemos bifásicos y trifásicos. El trifásico, obviamente, para trabajar con tensión 380 y trabaja de la misma manera, ¿sí? Por sobretensión, subtensión y demás. Bueno, para encarar la última parte de la presentación, de vuelta, no me quiero pasar mucho tiempo, quiero dejarlos libres, aparte hoy juega un partido de fútbol importante acá, los que nos gusta el fútbol, Vélez Boca, no voy a decir de qué cuadro soy, algunos ya me conocen, soy muy futbolero, pero ese partido lo voy a ver. Detectores de arco, Sebastián, tenemos, no en Argentina, ¿sí? Nuestra serie D24 tiene detector de arco y a la vez no solamente es detector de arco, sino que también es detector de
de protección térmica, magnética y diferencial. O sea, toda la protección en un solo equipo. Nuestra serie T24, Sebastián. Bueno, sigo con la presentación. Después nos metemos en preguntas. ¿Cómo seleccionamos estos productos? Primero por el funcionamiento. Ya dijimos que la termomagnética protege cables. El diferencial protege personas. El SPD protege la instalación electrónica, la parte más sensible de la instalación. ¿Sí? Todo lo que es electrónica, que hoy en día en nuestra casa es todo, es súper sensible a lo que son descargas atmosféricas y ese tipo de sobretensión transitoria. Bueno, el DPS nos protege que eso no se queme. Y el monitor de tensión protege a los equipos en general de la instalación. ¿Sí? A todo equipo, por ejemplo, un motor de la heladera, y si yo tengo una sobretensión, se me va a quemar en un lapso de tiempo, ahí está el monitor de tensión protegiéndonos. Al aire acondicionado, el motor, lo mismo, ¿sí? Entonces, ya de por sí vamos a seleccionar los productos por el principio de funcionamiento que tiene. Ahora, veamos cada uno cómo se selecciona. Y lo primero es el interruptor termomagnético. ¿Cómo selecciono yo la corriente nominal que necesito? Y acá no hay mucho que inventar. Nosotros en Argentina tenemos una excelente normalización que nos guía un poco en este sentido, un poco no, un poco bastante. Yo acá les estoy trayendo una de las tablas que está dentro de la EA, de la 90364. La pueden encontrar en la edición 2017, página 38. Acá lo que nos indica es, por cada sección de cable, cuál es el amperaje que puede manejar. ¿Sí? Fíjense que ahí dice de que, por ejemplo, en 1 milímetro cuadrado, puedo manejar 11 amperes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, obviamente lo que es fase neutro y tierra, ¿no? En la columna estamos aquí, en la columna fase neutro y tierra. Puede manejar hasta 11 amperes. Entonces, eso es lo que no va a determinar las térmicas, la corriente nominal del interruptor termomagnético, perdón. El cable a utilizar. No nos olvidemos que el interruptor termomagnético protege los cables. Entonces, en función del cable utilizado, coloco la termomagnética. En este ejemplo práctico, ¿sí? Si yo tengo cable de 1 milímetro cuadrado, sé que puede manejar ese cable hasta 12 amperes, por lo cual voy a utilizar una termomagnética de 10 amperes. Y acá quiero ser súper claro. Tenemos que ser súper responsables porque a mí me pasó montones de veces. La última vez que me pasó, recién mudado, llego, tenía un lavadero, en el lavadero coloqué el secarropas y coloqué el lavarropas. Obviamente, cuando los coloqué los dos, los enchufé y ¿qué pasaba? Cuando quería usar los dos al mismo tiempo, saltaba la térmica. Una térmica de 10 amperes. No sé quién fue el cráneo que decidió colocar en un lugar donde va a haber dos elementos que consumen mucho, 10 amperes, pero bueno. ¿Cuál fue la solución que me propuso el electricista que me enviaron? Cambiar la termomagnética por una de 25 amperes, sin hacer el cambio del cable. ¿Qué hubiera pasado ahí? La termomagnética hubiera tardado en disparar, porque hubiera estado calibrada para manejar una corriente mucho mayor, pero el cable no hubiera resistido esa corriente, por lo cual, no en una primera instancia, sino con el lapso del tiempo, ese cable posiblemente hubiera tenido un gran peligro de que se prenda fuego. Entonces, mucho cuidado con eso. Si hay una termomagnética que dispara porque hay mucho consumo, no solamente se cambia la termomagnética, sino que se tiene que cambiar todo el cable. ¿Ok? Atención con eso. Bien, habiendo dicho eso, en este caso estamos seleccionando el modelo 01T18021000, rápido. La familia 01 parece complicado, pero es súper simple. La familia 01 va a ser interruptores, lo que es diferenciales, caja moldeada, todo está en la 01. T18 es nuestra familia de 4,5 kA, que está acá en Argentina, la pueden encontrar. 02, la cantidad de polos, 01, 02, 03, 04. 10, el amperaje, y después acá los últimos tres números es el tipo de curva. La más común que van a encontrar es 000, curva C. Este código lo pueden ver al frente del producto. ¿Por qué colocamos el código al frente del producto? Para que ustedes como instaladores, viendo el tablero, no hace falta que vean y entiendan o desculen las características de la termomagnética. Ahí tienen el código entero, lo pueden googlear, pueden llamar al distribuidor y decir necesito una FMF 01 sin saber qué es, saben que lo que están viendo ahí le va a llegar. Les hace la vida más fácil a ustedes como instaladores electricistas o usuarios finales del producto. El código al frente, siempre, no solamente en un interruptor termomagnético, sino en general en FM. Bueno, eso es lo que es termomagnéticas. Veamos el siguiente, diferenciales. También la norma
es muy clara y dice que todos los circuitos terminales deben estar protegidos contra los contactos directos en forma complementaria por un interruptor diferencial de sensibilidad menor o igual a 30 mA. ¿Ok? Ya nos obliga la norma a eso. El tema está en cómo seleccionarla. Y esto es muy simple. ¿Cómo selecciono la corriente nominal de del interruptor diferencial, que puede ser 25, 40, 63, 80, 100, 125? Lo que tengo que hacer es chequear en el tablero el interruptor termomagnético de mayor valor, en el ejemplo que estamos colocando acá es de 32 amperes, y lo que voy a hacer es seleccionar un interruptor diferencial que sea mayor o igual a ese valor. En nuestro caso, 40 amperes. Y con eso ya está seleccionado el interruptor diferencial. Sabemos que es de 2 polos, nos dice la norma que es de sensibilidad de 30 mA, y ya sabemos que debe ser de 40 amperes. Acá José Luis nos está escribiendo. Grande, José Luis. ¿Cómo hago para evitar que me hagas eso? No sé. Vamos a ver, pará. José Luis, no me escribas más, no me arruines la presentación. Vamos a pedirle todos a José Luis que no me arruine la presentación. No, José Luis, va. Pará, lo voy a evitar, José Luis, te juro que te voy a evitar. Whiteboard. Share whiteboard, new whiteboard. No. Alguien de acá que me ayude. Existing, cancel. José, no me arruines la presentación que veníamos bien, José. Bueno, no escribo más, José. José, borrame eso, dale. Sigamos, falta poco. Falta poco. Vamos a confiar en que José no me va a arruinar la presentación, ¿sí? Sácate y... Sácate. Ahí está, José, te saqué. Igual no es desafío, José, ¿eh? Dejémoslo acá. Después peleamos digitalmente. Bueno, en cuanto al DPS, acá lo que tenemos es que la norma no nos obliga, solamente en una parte muy clara, que es cuando tengo un inmueble donde hay un pararrayo instalado. Ahí fíjense que la norma es claramente obligatorio el uso de DPS, pero en el resto es como que nos recomienda, ¿sí?, utilizarlo. ¿Cómo se selecciona? Lo vamos a ver en la charla de DPS, porque en una simple slide es imposible mostrárselos. Y en cuanto al monitor de tensión, veamos también que la norma lo menciona, dice que dará criterio del proyectil la adopción de medidas de protección contra sobretensiones permanentes. ¿Cómo se selecciona? Lo que tengo que hacer es, en este caso de FMF, sumar todos los valores de corriente, en este caso 57 amperes, y seleccionar un equipo que esté por encima de ese valor. En nuestro caso, 63 amperes. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad este equipo de ir directamente a las protecciones. No hace falta colocarle nada en el medio para manejar el circuito de potencia. ¿Ok? Bien, bueno, ya casi estamos. Leo un par de preguntitas más y listo. Me pregunta, ¿cómo podemos comprobar el disyuntor que salte que no sea el botón de testing? Simular una descarga, Liceri. Lo que tenés que hacer es básicamente agarrar un cable y hacer una simulación de fuga a tierra y ver que el equipo salte, ¿sí? José dice, los 275 volts de ICP, ¿son volts eficaces o de cresta? De cresta, siempre de cresta, José. Y acá María dice, ojo de no confundir poder de corte con corriente nominal en la conversión de ITM. Exacto, sí, una cosa es el poder de corte, que está asociado al poder de cortocircuito, y otra cosa es la corriente nominal, que es la que nos va a determinar el valor de sobrecarga, por lo cual el equipo va a disparar por su parte térmica. Gracias por la grabación, Bren. Verónica, no puedes decirle a alguien que simule una falla, no hay métodos más seguros. Verónica, con todo gusto, estamos todos aquí para escucharte y que nos puedas escribir una solución, o si querés al final te abro el micrófono para que nos puedas decir de qué manera podríamos simular una descarga en una fuga a tierra en un interruptor diferencial sin utilizar el botón de test. Si te parece al final, Verónica, dejamos ese espacio y lo hacemos, ¿sí? Para no demorar el resto, nada más que eso, pero yo aquí voy a estar. Y Gustavo dice, en un tablero, ¿cómo sería la posición de cada uno de los interruptores? Mirá, veámoslo eso,
Gustavo, mira, me das el pie para mencionarlo. Acá tenemos, de manera muy, sin obviamente hacer el ejemplo en un micrófono, Dios, en un tablero, vamos a colocarlo de manera coordinada, cómo debería ir cada uno en lo que es una instalación eléctrica con estos 4 elementos que vimos recién, ¿sí? O sea, esta coordinación está dada para los 4 elementos que vimos recién. En este caso, más allá de mencionar a la llave de interruptor de corte general, que eso lo vamos a ubicar por fuera del tablero que tenemos dentro de la instalación eléctrica, en este caso hablando de instalación eléctrica domiciliaria, lo primero que vamos a colocar es el DPS, que hay mucha gente que lo coloca después del diferencial, y está perfecto, pero nuestra escuela dice, si vamos a colocar un DPS, mejor colocarlo antes del diferencial para proteger al diferencial en sí. El diferencial igualmente tiene una capacidad de manejo de sobretensiones muy alta, ¿sí? Es de categoría 1, cuando veamos todo lo que es sobretensiones y descargadores, vamos a ver que podríamos colocarlo sin protección. Pero si voy a colocar un DPS, lo que digo yo es, coloquemos el DPS en primera instancia protegiendo al resto de la instalación. ¿Para qué lo vamos a colocar después? Inmediatamente después, lo que vamos a colocar es el interruptor diferencial, que es el que protege a las personas, como vimos recién. Inmediatamente después vamos a colocar a lo que es el monitor de tensión, que como les dije, no hace falta colocar ningún tipo de contactor o algo que maneje la parte de potencia, porque tiene ya la capacidad de manejarlo de manera directa. Y después ya las protecciones termomagnéticas que van a ir a todos los circuitos que vamos a tener en esa instalación eléctrica, ¿sí? Esa sería un poquito la coordinación de estos 4 elementos para que todo funcione en armonía. Y por último, quería invitarlos a hacer una breve y sencilla, un breve ejercicio de un dimensionamiento de una instalación eléctrica, muy simple, ¿sí? Como para ver cómo resultaría estos elementos escritos en un papel, teniendo esta instalación muy simple de vuelta, donde solamente tenemos 2 televisores, 10 lámparas y el resto son todas cargas muy residenciales y simples. Si uno hace el cálculo de potencia total, estamos hablando de 12 kilowatts, nada del otro mundo, lo que vamos a conocer es que esa potencia sobre el valor de tensión de 230 volts nos va a dar que hay un consumo general de 52 amperes, ¿sí? Obviamente, uno de manera sencilla, y hay muchos lugares donde se hace increíblemente, sobre todo en la costa, lo he visto muy seguido eso, una sola termomagnética, en este caso de 50 amperes y solucionado el problema. Lo lógico, obviamente, es seccionar estas cargas y aislar posibles fallas y errores, y obviamente también tener ahorro de cable y demás, porque no tendría sentido colocar un solo cable que maneje todo eso desde el punto de vista económico. Entonces, estos 52 amperes, lo lógico es subdividirlos en este caso, 4 circuitos con diferentes corrientes y obviamente capacidades en función de las cargas a colocar, en donde ya la instalación nos quedaría dimensionada para utilizar 56 amperes de consumo, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a ir entendiendo por dónde va el uso de cables, el uso de protecciones y demás. En función de esas corrientes, que ya nos va a determinar las protecciones termomagnéticas, vamos a necesitar una de 16 amperes, 2 de 10 y una de 20, ya podemos determinar también el cable a utilizar en cada circuito a colocar ahí en esa instalación. Y después lo que vamos a hacer es seleccionar el interruptor diferencial, que como dijimos, vamos a ver cuál es la termomagnética de mayor valor, en este caso 20 amperes. Tenemos que seleccionar un interruptor diferencial mayor o igual a esos 20 amperes, uno de 25 vamos a estar perfectos. Y el monitor de tensión, que como les dije antes, lo que vamos a hacer es la sumatoria de todas las cargas y debería ser mayor o igual a ese valor. En este caso, 52, que en verdad ese valor debería ser 56, como vimos recién. Con uno de 63 amperes vamos a estar perfecto, va a tener la capacidad de abrir el circuito sin ningún problema. Y ahí ya tenemos el listado
de todos los materiales, el DPS, lo vemos en la charla de SPD, cables y demás, todo bien dimensionado. ¿Bien? Bueno. Verónica, como te prometí, cerramos la charla y abro el micrófono antes de irnos para que veamos las posibles soluciones para la prueba del diferencial. Antes que eso, pregunto en general alguna duda, alguna consulta que les haya quedado. Acá José hablaba de, para pruebas básicas del disyuntor existe probador Cambre, obvio, sí, existen elementos. Yo sigo mucho a un influencer que a mí me gusta mucho, que se los recomiendo, es Star Trek, que él tiene un probador de diferenciales excelente. Obviamente no todos los usuarios y no todos los electricistas pueden darse el lujo de tener eso. Yo siempre obviamente me refiero a pruebas más caseras, pero sí, en ese nivel hay ensayos y pruebas mucho más complejas. ¿Dónde queda? Bueno, César nos agradece, Federico, no, gracias a ustedes por estar acá, estimados. Gustavo, ¿dónde queda grabada la conferencia? Puedes buscarla mañana en el canal de YouTube de ADECA, ahí va a estar grabada, ¿sí? Sin problema. No sé si hay alguna consulta o duda más, mientras yo quisiera mencionarles que pueden buscar, para los que están en situación de Android, no en iPhone, hay una aplicación que se llama FMF Electric, que tienen la posibilidad de hacer algunos cálculos de corriente. Acá Sergio nos manda una gran escritura. Bueno, nada, cuestión, en esa aplicación les puede servir para hacer algunos cálculos, es algo de manera simple, les permite una mano, ¿sí? Para el que no tenga, no esté canchero con algunos cálculos eléctricos. Y otra cosa que me gustaría mencionarles es que también tenemos un podcast en Spotify, en YouTube, para el que nos quiera escuchar, se llama Mundo Eléctrico. Hablamos de cosas eléctricas, algunas muy técnicas, otras no tanto. A mí el que más me gusta es la historia entre Edison y Tesla y cómo fue el tema de la guerra entre tensión continua y tensión alterna y cómo se definió todo eso. Hablamos con un especialista de comercio exterior y de certificaciones. Pero bueno, nada, para el que nos quiera seguir por ahí, más que invitados. Algunas preguntas más y le doy el micrófono a Verónica. Sebastián pregunta, sí, ¿es posible simular una falla a través de resistencias o lámparas incandescentes para limitar la corriente a tierra? Importante. Algo similar a eso tiene el probador de Cambre. Eso. Hola, Cristian, ¿el diferencial no debería tener una corriente total de la carga? ¿A qué te referís con una corriente total de la carga, López? O sea, el diferencial tiene una corriente nominal que es la que puede manejar en ese circuito, para ese diferencial, perdón, y que se determina por el valor mayor de la corriente de la termomagnética instalada en ese tablero. No sé a qué te referís con corriente total de la carga. Sergio, en el ejemplo de recién, ¿por qué disyuntor y 25 Ah, bueno, perfecto, nos están preguntando eso. Sergio, el disyuntor no es el que maneja la carga y el responsable de la apertura total del circuito, ¿sí? El disyuntor lo que va a hacer es protegernos para lo que es la apertura de un circuito, lo que es la fuga a tierra. Para determinarlo, perdón, ahí Verónica estaba hablando de eso. Ahora te doy el micrófono y lo... No sé si querés hablarlo directamente, Verónica, o si ya con lo que están hablando de Cambre y demás, ya con eso es lo que te referías. Entonces, el diferencial... Hola, disculpa. Ahí está. No, pareció como que fuimos ahí al choque. No, lo que pasa es No, para nada. que A mí me yo lo encanta, que voy a decir, disculpame que te interrumpa, me encantan estos ida y vuelta, lejos de no, evitarlos. buenísimo, muy buena la presentación, está de más decir, muy bueno todo lo que usted está presentando, está genial. Lo que sí me chocó la parte era que dijiste, hace una falla ahí, y eso es medio como que no llama a la seguridad eléctrica, ¿no? Que tiene que estar siempre presente en todo, me parece a mí. Y decir, bueno, existen probadores donde uno puede simular una falla de modo seguro, ¿no? Para la persona que por ahí está preguntando, bueno, ¿yo cómo chequeo esto? Y no le podemos decir, bueno, agarrar a dos cables y ahí pegalo. No, no quedaría ético, sino decir, bueno, existen en el mercado, ¿no? Los probadores, como estaban poniendo ahí los compañeros ahí de la reunión, el probador de testeo, que es
el más, creo, no sé si decir el más económico, sino el más conocido, que es el de Cambre, por ejemplo. También hay otro que no es Cambre, hay varias marcas, ¿no? que usan la ficha de testeo, que vos podés verificar el estado de la instalación. Y por otro lado, además, el botón de testeo, como bien dice la norma, ¿no? Que es solamente una prueba mecánica. Después está más adentro, ¿no? Los probadores profesionales que cumplen con la resolución de seguridad e higiene que todos conocemos. Y bueno, eso nada más quería comentar, para que la persona, no sé quién había preguntado, y ya lo perdí con todas las preguntas, pero que sepa que hay modos seguros, de verificar que el disyuntor esté funcionando correctamente. Gracias. Excelente, excelente. Gracias por la aclaración, Verónica. Como te dije, me encantan estos idas y vueltas, así que muchísimas gracias por la aclaración. Eh, bueno, estimados, a mí no me toca más que agradecerles, ya una hora de charla es muchísimo. Que agradecerles por haber estado acá y obviamente que estén atentos a las redes de ADECA, de KDK, las de FMF, en el sentido de que esta es solamente la primera de las muchas charlas que vamos a estar dando aquí en Argentina, ¿sí? Y si necesitan producto y demás, pueden contactarnos o con KDK o con FMF para asesorarlos en dónde lo pueden encontrar. Les mando a todos un gran saludo y estamos viéndonos en la próxima charla. Chao, chao.